Voy a compartir pantalla. Y voy a empezar a hablar sobre la evidencia que nos trae la guía del día de hoy. Entonces, la evidencia se trata de un algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Y se trata de proponer un algoritmo que permita calcular el área y volúmenes de los sólidos regulares, utilizando o valiéndose de las herramientas computacionales. Se recomienda, pues, consultar las figuras geométricas y las figuras de las diferentes fórmulas para calcular el área y el volumen. Digamos que esta información yo ya se las tengo en una plantilla. Después me dice tener la información completa y organizada y diseñe un algoritmo. Luego me dice piense en la siguiente pregunta: si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realice la presentación donde explique la solución al problema planteado. La evidencia debe llevar una introducción, el problema planteado, la información recolectada de fórmulas y figuras y un algoritmo diseñado y conclusiones. Entonces, yo ya les tengo acá, digamos, planteada toda la información organizada y diseñada, ¿cierto? Y pues en la primera parte lo que me dice la evidencia es, hombre, después de tener la información completa, diseñe un algoritmo. Bien, entonces, ¿cómo diseño yo el algoritmo? Entonces, utilizando las herramientas computacionales. Entonces, todo, por ejemplo, este color azul son figuras planas en las cuales solamente le puedo calcular el área. Usted sabe que a las figuras planas solamente podemos calcular el área. Y a los sólidos regulares son a los que yo les puedo calcular el volumen. Entonces, acá donde dice volumen, este color verde, ahí vamos a calcular los volúmenes. Entonces, vamos a ver cómo es que se diseña un algoritmo matemático utilizando las herramientas computacionales. Entonces, cada vez que yo voy a diseñar un algoritmo, pues tengo que tener algunas, digamos, directrices. Entonces, primero tener la fórmula de la figura que voy a diseñar el algoritmo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una figura plana que es un cuadrado en el cual la fórmula es área base por altura. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí estoy en el área, es decir, este es el sitio donde yo voy a calcular, donde me va a dar el resultado de esa área, ¿cierto? Base, fíjense que aquí está el valor de la base, acá, y acá está el valor de la altura. Entonces, lo que yo hago es pararme en el sitio del área donde me va a dar, ¿cierto? Y cada vez que yo voy a diseñar un algoritmo o una fórmula, tengo que iniciar con el signo igual. Entonces me dice que la fórmula es base por altura. Ajá, 4 por 4. Es decir, pero resulta que cuando yo voy a diseñar un algoritmo matemático, él no me mira el número, él me mira la celda. Por eso entonces yo lo que tengo que es señalar la celda, no colocar el número, sino la celda. Entonces fíjense que yo me paro acá, de una vez acá me refleja que es F2. F2. ¿Sí? Luego me dice que es base por altura. Ah, entonces por, ¿cierto? Y me paro acá. Y le digo que es por altura, que es donde está el valor de altura. Y ya, una vez diseñado la fórmula, entonces le digo enter y ya me quedó creada el algoritmo matemático. En el Excel hay una parte que se llama la barra de fórmulas. Esa es la única manera, compañeros, de yo visualizar si de verdad ustedes me diseñaron el algoritmo. De manera que si yo me paro acá en 16, fíjense que acá en la barra de fórmula no me va a aparecer 16. Me aparece es F2 por H2, es decir, la fórmula de la base de la figura cuadrada. ¿Ok? Y de así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el área del triángulo. El área del triángulo empiezo igual a base por altura. Me dice que sobre 2. Sobre 2. ¿Listo? Ya está. De modo que cada vez que yo cambie aquí valores, compañeros, ¿cierto? Pues el algoritmo me calcule
Porque resulta que es que el algoritmo yo lo diseñé en base a la celda, no en base al valor que tiene la celda. Entonces, cada vez que yo le ingrese valores acá, pues acá la fórmula me va a reconocer y me va a hacer la operación de la fórmula. ¿Ok? Entonces, por eso se llama un algoritmo matemático, ¿cierto? Porque está constituido sobre una estructura de una fórmula, ¿ok? Independientemente del valor que tenga la celda. Lo mismo acá con el sólido. Entonces, acá el sólido, por ejemplo, vamos a calcular el volumen de la esfera. Entonces, el volumen de la esfera me dice que es, empezamos igual, A4, ¿cierto? 4, que es una constante, por pi. Resulta que pi es 314, vean, acá está el valor, ¿cierto? Me dice que por radio al cuadrado. Ay, ¿cómo hago yo entonces acá para el radio al cuadrado? Pues entonces, compañeros, resulta que cuando yo multiplico un mismo valor con la misma base, pues sumo sus exponentes. Entonces quiere decir que yo voy a multiplicar radio por radio. Eso quiere decir que es un radio al cuadrado. Si fuera un radio al cubo, pues entonces multiplicaba 3 veces el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es al cubo. Tengo la misma base, pero sumo sus exponentes. 1 más 1 más 1 me da radio al cubo. En este caso son 2 veces porque el radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, listo. Sobre 3. Sobre 3. Termino ya de diseñar el volumen del sólido regular que es el de la esfera. Y acá me calcula. Entonces, vuelvo y me paro acá. Fíjense que acá no me muestra en la barra de fórmula 268, sino que me muestra es la fórmula o el algoritmo matemático que yo diseñé. Entonces, en esta primera parte, que lo que hay que hacer, compañeros, lo que hay que es diligenciar todos estos algoritmos de áreas y de volúmenes, ¿cierto? Van a tomar el capture de un área. Entonces se paran acá, me toman el capture, que me salga la barra de fórmulas. Si no me sale la barra de fórmulas, queda mal, compañeros. ¿Ok? Entonces, y lo mismo acá. Entonces me paro en el volumen y tomo el capture, que me salga la barra de fórmulas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única manera de yo saber que efectivamente ustedes diseñaron el algoritmo matemático. Esa es la primera parte. La segunda parte del ejercicio, compañeros, me dice la guía, hombre, piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces yo tengo un sólido irregular. Se me ocurre esta barquilla de lado. Este es un sólido irregular. Para yo calcular el volumen, pues entonces lo divido en sus sólidos regulares que tiene. Entonces acá veo una esfera y veo un cono. Como yo ya tengo esas fórmulas, el de la esfera y el del cono, perdón, el del cono, pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Entonces yo lo que hago es traerme esas fórmulas para acá, ¿cierto? Y diseño sus algoritmos. Entonces el volumen de la esfera de lado más el volumen del cilindro de galleta, del cono de galleta, perdón, esos dos volúmenes me dan el volumen total del sólido irregular. Entonces lo que yo hago es, como dice acá, debo explicar la solución al problema dado, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que lo hice? Cuando tome el capture, por favor, que salga la fórmula en la barra de herramientas. Si no sale la fórmula en la barra de herramientas, quiere decir que usted solamente digitó el valor y no diseñó el algoritmo, entonces va a quedar mal el ejercicio. Entonces, cada vez que yo tome el capture, compañero, me paro en la celda, pero me tiene que visualizar la barra de fórmula. Digamos que esa es la recomendación más insistiva que hago, porque si no se cumple con ese criterio, pues va a quedar mal la fórmula, ¿ok? La evidencia. Lo demás, pues ya sería ya lo demás es la introducción, el problema planteado, es decir, cuál es el tipo de fórmula de sólido irregular que voy a tomar, la información recolectada de la fórmula en figuras, el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso y unas conclusiones. Yo por acá tengo un ejercicio,
que uno de los aprendices me mostró y pues hizo una introducción, planteó el problema, ya tomó el capture de la primera parte de la evidencia donde diseña el algoritmo. Fíjese que él se paró acá en la celda del área del cuadrado y acá se visualiza en la barra de fórmulas el diseño del algoritmo. Entonces ahí toma dos captures de áreas, dos captures de volúmenes. Él plantea el sólido irregular como un lápiz. Me dice que ese lápiz tiene un cilindro, perdón, un cono y tiene dos cilindros. ¿Sí? Entonces lo que hace es calcular, plantea acá en el Excel, plantea esas tres fórmulas, diseña los algoritmos, toma los captures y ya resuelve, digamos, el ejercicio. ¿Ok? Esa es, digamos, la manera en cómo se desarrolla esta evidencia. Espero que les haya quedado clara la evidencia y bueno, que tengan buena noche. Cualquier duda e inquietud, pues me la hacen saber. Muchas gracias.